Bienvenidos a la serie Cómo interpretar la Biblia. Estamos en la lección número 9 y esta lección está titulada La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Los invito a que oren conmigo para luego estudiar juntos. Oremos. Padre nuestro, agradeceremos por tu misericordia y tu amor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio y nos permitas encontrar las bellezas en tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento que necesitamos, la sabiduría que necesitamos para entenderla y sobre todo, Señor, la consistencia en lo que estudiamos para así conocerte más y para así amarte más. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar juntos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La creación, el Génesis como pilar, parte 2. En la parte 1 y parte 2, básicamente estamos aplicando las herramientas que hemos aprendido durante los 8, 9 ya ahora capítulos de este estudio, cómo interpretar la Biblia. Así que vamos a ir al versículo principal de este estudio y veamos qué podemos entender de este versículo tan poderoso. Dice Salmo, versículo 19 y capítulo 19, versículo 1. Salmo 19.1. Salmo 19.1. Miren lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo es un libro con un estilo literario diferente a los demás. El Salmo es un libro poético, es un libro escrito para música, para himnos. Así que no se puede interpretar el Salmo de la misma manera que se interpreta un libro de historia o profecía o uno de los libros de evangelio en la Biblia. Entonces esto tiene su propio estilo y tenemos que respetar cuando lo interpretamos. Dentro de la escritura hebrea encontramos, por ejemplo, en Salmo 19.1, esto que se conoce con el nombre de paralelismo, que es una forma de escritura. El paralelismo simplemente es, y se lo voy a mostrar primero, los cielos cuentan la gloria de Dios, es la primera frase que está paralela a la segunda frase, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto se llama paralelismo. Y paralelismo simplemente es una estructura de pensamiento que a través de comparación, de contraste, de repetición, nos ayuda a entender un concepto, una idea que se encierra en estas dos, en este caso, dos oraciones. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Déjenme llevarlos al hebreo primero, que fue que es el lenguaje original en el que fue escrito Salmo 19.1. Esta palabra cuentan, los cielos cuentan, puede ser también traducida, viene del hebreo zafar, puede también ser traducida en declaran. Los cielos declaran la gloria de Dios, diría entonces. Y el firmamento anuncia, la palabra anuncia viene del hebreo nagad, y esa palabra puede ser también traducida en alabar. Los cielos cuentan o declaran la gloria de Dios, el firmamento alaba la obra de sus manos. ¿Se dan cuenta? Cuando miramos al cielo, de acuerdo a este versículo, cuando miramos al cielo, usted y yo deberíamos decir qué bonita luna, qué hermosa luna llena, qué hermoso sol, qué hermosas estrellas. Pero en realidad el salmista dice que cuando vemos eso, la creación, nosotros tenemos toda la base para alabar al Creador. Porque si la luna es hermosa, porque si el sol es poderoso, porque si la creación es majestuosa, imagínense en cuán poderoso, cuán hermoso y cuán majestuoso es aquel que la creó. Nuestros ojos, nuestra memoria, la forma como nuestro cuerpo trabaja, todo da gloria, declara la gloria de Dios. Y porque toda la creación declara la gloria de Dios, entonces nosotros tenemos una razón, que es una de las razones más grandes por la que alabamos a nuestro Dios, el Creador, es porque Él es el Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cuál es la gloria de Dios de acuerdo a este paralelismo? Es la obra de sus manos, creación. Le damos gloria a Dios porque Él es nuestro Creador. El libro de Génesis nos da una imagen de totalidad que sienta todas las pautas para el resto de la Escritura. Si creemos en lo que Génesis dice, tenemos una base fuerte para creer todo lo que el resto de la Biblia dice. Si rechazamos Génesis, rechazaremos también el resto de la Biblia.
Déjenme darle un ejemplo. La Biblia puede hablar de los acontecimientos del fin, porque aquel que hizo todas las cosas al principio, en Génesis, tenemos esa historia, todavía es soberano sobre su creación. Estudiaremos en este video los conceptos básicos expuestos en los primeros capítulos de Génesis, junto a los que ya estudiamos en la parte 1, y su impacto en el resto de la Biblia y de la historia. Así que vamos a estudiar la creación en otras culturas. El versículo al cual quisiera llevarlos está en Génesis capítulo 1 y versículo 27. Encontramos otra herramienta aquí que ya la identificamos, es la repetición. Hay una razón por la que Moisés utiliza esta figura de escritura, repetición. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Vieron la repetición? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Por qué repite? Varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque quieren que entendamos, número uno, que no venimos de un accidente. Venimos de las manos poderosas de Dios. Número dos, ese Dios nos creó con un propósito, porque incluso compartió su imagen con aquella criatura, usted y yo, que Él creó. Entonces, esto es poderosísimo. Pero lo interesante es de que factores o elementos de esta forma como Moisés nos cuenta la verdad de cómo nosotros llegamos a existir, eran compartidos en ciertos aspectos, no todo. Habían ciertas similitudes con otras naciones que existían también al mismo tiempo. Y esto simplemente se explica porque todo el mundo, todo el ser humano se ha preguntado desde el principio de dónde venimos. Génesis 1 y 2 no es el único relato, de tal manera, por lo tanto, de la creación del hombre que existe, sino que existen otros relatos como el manuscrito, por ejemplo, Atrahasis, que relata cómo los acadios concebían la creación del hombre. También los egipcios y los griegos tenían sus propios relatos de esto. Todos estos relatos tienen similitudes con el relato de Génesis. Por ejemplo, con el hecho de que utilizaron barro para crear al hombre. Pero también tiene grandes diferencias. Y las grandes diferencias tienen que ver con estos relatos extrabíblicos. En estos relatos extrabíblicos, el hombre es creado por el egoísmo o la rivalidad entre dioses. Este manuscrito Atrahasis, por ejemplo, dice que los dioses quisieron buscar a alguien que les ayude con lo que tenían que hacer y crearon al hombre a través de matar a uno de los dioses y utilizar la sangre y mezclarla con barro. Ese tipo de mitos que explican el origen. La única similitud con la verdad que se encuentra en la Biblia es que barro fue utilizado para crear al hombre. Así que es una versión que refleja una perversión idolátrica del relato original. Solo Génesis, queridos amigos, solo Génesis presenta la humanidad como resultado de un acto de amor. ¿Cómo sabemos que es un acto de amor? Dios hizo al hombre a su imagen. Este es un acto de amor por parte del Dios omnipotente, realizado con un propósito exento de egoísmo. Dios compartió, Dios amó. Así que la creación en otras culturas. Moisés no le copió a otras culturas, simplemente que las otras culturas también se estaban preguntando de dónde venimos y crearon esto de acuerdo a sus tradiciones y todo lo demás. Moisés recibió esta declaración del Creador mismo y entonces podemos confiar de que este es el verdadero origen. Génesis, capítulo 1 y 2 específicamente. Déjenme llevarlos ahora a analizar algo que encontramos en Génesis capítulo 1, 16. Génesis capítulo 1 y 16. Porque desde el principio parece ser que el Señor dio ya herramientas para que nosotros evitáramos caer en la idolatría. Idolatría simplemente es encontrar ídolos, encontrar dioses en otros lados y olvidarnos del único Dios verdadero. Génesis capítulo 1, 16 dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Las dos grandes lumbreras. Esto está hablando de la semana de creación. La lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Cuál es la lumbrera mayor que señorea durante el día? Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cuál es la lumbrera menor que señorea en la noche? Hizo también las estrellas.
Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué no se menciona por su nombre al sol y la luna? ¿Por qué dice la lumbrera mayor durante el día, la lumbrera menor durante la noche? ¿Por qué no dice el sol, creó la luna? Dos formas de explicar esto. Número uno, posiblemente Moisés escribió esto de esta manera porque luego el hombre, Adán, le puso nombre a esto, a estos dos astros. O puede ser también porque en varias culturas el sol y la luna eran dioses que intervinieron activamente en la creación de la tierra y del hombre, de acuerdo a ellos. Para los egipcios, por ejemplo, el sol, Ra le llaman, creó la vida. Por esta razón, y esta es la otra explicación, por esta razón, estos astros eran adorados por casi todos los pueblos de la antigüedad. Para despojarles de cualquier poder creador y evitar la idolatría, Génesis deja claro que estos eran astros sin vida, astros creados por Dios con una función específica. No hay dioses diversos que intervengan en la creación y dioses que merezcan nuestra adoración. Los cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento alaba las manos, las obras de las manos de Dios. Solo hay un Dios creador. No hay, en la creación no hay azar, no hay capricho. Todo fue creado con un propósito. Incluso tú. Tú, querido amigo, tienes un propósito en esta vida. Dios te creó, te eligió, te amó, puso su imagen en ti, puso su vida en ti con un propósito especial. Solo el Dios creador merece, por lo tanto, nuestra adoración. Y ahí nuevamente Salmo 19 y versículo 1. Él te creó y por eso tú puedes adorarlo. Tienes una razón para adorar al Creador. De entre las verdades que encontramos en Génesis que necesitamos aceptar, porque les repito, si rechazamos lo que encontramos en Génesis, no tenemos autoridad ni fundamento para creer el resto que el libro de la Biblia habla. El Génesis nos da el fundamento. Al aceptarlo, nos da el fundamento y la autoridad para aceptar el resto de la Biblia. Dentro de estas maravillosas verdades que encontramos en Génesis, se encuentra también la creación de la tierra, como ya hemos visto varias veces. Quiero llevarlos para esta parte del estudio, porque vamos a hablar acerca de la forma de la tierra. Quisiera llevarlos al libro de Job. Job capítulo 9, versículo 6. Job 9:6 dice: Dios, remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Una lectura literal de esto, de este versículo, nos dirá que la tierra tiene columnas. La tierra, el planeta Tierra está sobre columnas. Y hago énfasis en la lectura literal porque sabemos ahora que no todos los libros de la Biblia, no todo, incluso los pasajes de la Biblia se pueden leer, estudiar, entender literalmente. ¿Por qué no? Porque depende del libro donde estén escritos. El libro de Job es un libro poético también y utiliza varios simbolismos que nosotros incluso utilizamos en nuestro diario vivir, que nos ayudan a entender verdades mayores. Así que una lectura literal de varios pasajes ha llevado a algunas personas a creer en una tierra plana, sostenida por columnas y limitada por 4 ángulos. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1, habla de los 4 ángulos, los 4 puntos cardinales de la tierra. Y entonces ellos leyendo literalmente, recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, hay mucho simbolismo, la mayoría de las cosas que se leen en Apocalipsis son simbólicas, necesitamos respetar el contexto para saber si es literal o no cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Entonces, dentro de esos versículos, de esos pasajes en Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 1, encontramos que habla de los 4 puntos. Y entonces las personas que creen que la tierra no es redonda, que es plana, ellos dicen hay 4 puntos cardinales. Un círculo no tiene puntos cardinales, no tiene esquinas.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Sí, en el mismo libro en el que se habla de las columnas de la tierra, Job, se nos dice que está colgado del vacío en Job, capítulo 26, versículo 7, encontramos esto. Debemos entender, querido amigo, que esto es un lenguaje poético en el que se usan muchas de este tipo de expresiones. Aunque sabemos que, por ejemplo, sabemos que la tierra es circular, es redonda, es esférica, y no plana. Salmo 8:27 nos dice eso. Isaías 40:22 nos dice eso también, que es un círculo, es redonda. Seguimos hablando, nosotros utilizamos el lenguaje de los 4 puntos cardinales. ¿Por qué utilizamos estos 4 puntos cardinales si algo redondo no tiene 4 puntos cardinales? Simplemente quiere decir de que el Apocalipsis 7:1 habla, especialmente así como Job 9:6, habla de la totalidad de la tierra. Y por eso se utiliza los 4 puntos cardinales. Seguimos hablando también del sol. Esta es una forma de una expresión, no es de tomarlo literalmente. Nosotros decimos que el sol se sale y se pone, aunque sabemos que somos nosotros, no el sol, sino nosotros los que damos la vuelta alrededor del sol. Nosotros no utilizamos un lenguaje científico al decir el sol se pone. De igual manera, la Biblia hace descripciones en un lenguaje común y no científico. Debemos considerar eso cuando estudiamos la Biblia y saber cuándo tomar algo literal, cuándo tomarlo simbólicamente o una expresión. Eso en cuanto a la forma de la Biblia. Ahora quisiera que vayamos ahora a Génesis, a primera de Crónicas mejor. Los iba a llevar a Génesis capítulo 5 para ver algo, pero vamos a solamente leer primera de Crónicas capítulo 1 versículos 1 al 4. Primera de Crónicas capítulo 1 versículos 1 al 4. Miren lo que dice allí. Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet. En Génesis capítulo 5 y capítulo 11, en primera de Crónicas, como lo que vimos ahorita, versículos 1 al 27. En Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Les repito para que lo tengan. Génesis 5 y 11. Primera de Crónicas capítulo 1, versículos 1 al 27. Y Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Encontramos lo que se conoce como genealogías. Genealogías, que muchas personas evitan verlas, evitan leerlas, evitan estudiarlas porque simplemente dice Adán tuvo un hijo, Sed tuvo Enos, Cainán, Mahalael, Jared tuvo Enoc, tuvo Matusalén, Lamec tuvo Noé tuvo Sem, Cam y Jafet y así de esa manera. Entonces se vuelve un poco aburrido el leer estas genealogías, pero esta información es bien importante porque lo que está en la Biblia siempre está allí por una razón. Estas genealogías abarcan la historia de la humanidad desde Adán hasta Abraham. No solo se dan nombres, y esta es la maravilla de la Biblia, no solo se dan nombres, porque también se dan las edades de estas personas. Si Adán es el primer ser humano, la primera persona creada, y tenemos el tiempo que él vivió, el hijo que él tuvo, tenemos el tiempo que él vivió, luego el hijo del hijo del hijo, y tenemos todos esos tiempos, los años que ellos vivieron. ¿Qué pasaría? Recuerden que Adán fue creado en el mismo tiempo que este mundo fue creado. ¿Qué pasaría que la tierra fue creada? ¿Qué pasaría si sumamos todas esas edades? Bingo. Tendríamos una aproximación, si no la edad exacta, o una buena aproximación de este planeta. Ajá, ¿me escucharon bien? De este planeta. Esto nos ayudaría a calcular el tiempo pasado entre estos personajes. Déjenme ponerles un ejemplo. Si mi papá es el primer de alguna manera, es el primer miembro de la familia Vivanco, ese es mi apellido. Si mi papá es el primer miembro de la familia Vivanco, y su hijo, y él vive tanto tiempo, y de ahí tiene a su hijo, me tiene a mí. Y de ahí yo vivo, y mientras yo vivo, mi último sobrino, se llama Martina, ella nace
cuando yo tengo cierta edad. Y ella vive hasta cierta edad. Y cuando ella muere, termina el nombre de nuestra familia Vivanco. Ya no hay más descendencia después de eso. ¿Podría yo decir cuánto tiempo existió la familia Vivanco? Claro que sí. Tengo que sumar la edad de mi papá, la edad mía, la edad de Martina. O la edad del papá de Martina y la edad de Martina. Poniendo todas esas edades que vivieron juntos estos seres humanos, podríamos decir la familia Vivanco existió por tantos años. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Al encontrar la edad de Adán, a qué edad él tuvo a su hijo, cuánto tiempo vivió después de que tuvo a su hijo, y su hijo a qué edad tuvo su hijo, cuánto tiempo nacieron, y poniendo todas estas edades juntas, queridos amigos, tenemos un resultado. La tierra no tiene millones de años. De acuerdo a la Biblia, la tierra no tiene millones de años. No tiene ni siquiera cientos de miles de años. La tierra simplemente, de acuerdo a este cálculo, sumando todos estos años, nosotros podríamos saber que la tierra no tiene más de 7,000 años. No tiene más de 7,000 años. Es por eso que a pesar de que nos reproducimos tan rápido como seres humanos, no hay tantos. Si viviéramos millones y millones, deberían haber mucho más gente aquí. Según la tradición judía, la creación ocurrió en el año 3760 a.C., según ellos. De esta manera, el año gregoriano, que es el calendario que nosotros utilizamos, 2020, equivale al año hebreo 5780. 5780. Tenemos, de acuerdo a la tradición judía, que es bien basada, la tierra no tiene más de 6,000 años. Esta cifra tal vez no es 100% fiable, pero nos da una gran idea, una idea aproximada de la antigüedad de la tierra. No millones, no miles, no cientos de miles. ¿Por qué es tan importante no solamente entender, aprender, conocer, sino además aceptar lo que el Génesis dice? Porque todo el resto de la Biblia lo acepta. Todos los escritores de la Biblia aceptan que Dios es el creador y aceptan lo que está escrito en Génesis capítulo 1 y 2, de la forma que está escrito 1 y 2 y 3, o específicamente hasta el capítulo 11 incluso de Génesis, de la forma como está escrito. Si ellos lo aceptan, quiere decir que todo lo que ellos escriben es basado en lo que ellos aceptan. Entonces, ¿cómo podremos nosotros, al rechazar el libro de Génesis, aceptar el resto de la Biblia? El Nuevo Testamento corrobora, es más, cada uno de los escritores del Nuevo Testamento corroboran una y otra vez todo lo que dice la Biblia en Génesis 1, 2 y 3. En otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento, cada uno de ellos citan a la semana de creación, capítulo 1, 2 y 3, o hasta el 11, que está en Génesis, lo citan y le dan veracidad, y ellos manifiestan que creen esto. Déjenme darles un ejemplo. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Miren lo que dice el apóstol Pablo, que es el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Para Pablo, lo que sucede en Génesis es verdad y podemos creer. Por tanto, él dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, debido al pecado de Adán, la muerte entró. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia el poder creador de Dios. No hay dudas de eso. Solo en el libro de Isaías tenemos más de 10 referencias directas a Dios como creador. En el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los apóstoles hacen referencias continuas a los primeros 11 capítulos del Génesis. Y les voy a leer para que se den cuenta cómo el Nuevo Testamento siempre corrobora y va en armonía con el Antiguo Testamento. Les voy a leer de cada uno de los escritores, un ejemplo de cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. Empecemos con Mateo. Este es el capítulo 19, versículos 4 a 5. Voy a tratar de leer un poquito rápido. Mateo 19, versículos 4 a 5 dice, Mateo escribiendo, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a mujer y a los dos serán una sola carne. Corrobora, confirma lo que está escrito en Génesis. Marcos, capítulo 10, versículos 6 al 9 dice, Marcos 10, 6 al 9 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De acuerdo a Mateo, Génesis es verdad. De acuerdo a Marcos, Génesis es verdad. El siguiente es Lucas, capítulo 11, versículos 50 y 51. Dice, Lucas 11, 50 y 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Mateo, Marcos, Lucas, los tres dicen Génesis es verdad. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y lo hemos leído a Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Creación. Juan dice la creación es verdad. Recuerden que Juan escribió Apocalipsis también. Así, solamente les voy a dar un ejemplo de cada uno de los autores. En Apocalipsis hay muchas citas que hacen referencia a Génesis, a la semana de creación. Este es otro. Romanos, capítulo 1 al 20. Romanos capítulo 1 al 20. Romanos fue escrito por Pablo, así que este es el ejemplo del que escribe la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Pueden encontrarlo en todos sus escritos. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, Timoteo, Tito. Está en todos sus escritos. Pablo habla de esto, de la creación, y afirma lo que sucede en la creación como verdad. Miren lo que dice en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Quién creó? Dios. ¿Qué creó? El mundo. Está hablando de Génesis capítulo 1 y 2. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Pablo dice, sí, lo que está en Génesis 1, 2, 3 hasta el 11 es verdad. Santiago, otro de los discípulos de Jesús. Santiago, escritores del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 3 y versículo 9. Santiago 3, 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, dice el versículo 9. Y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Dónde vimos eso? En Génesis. En Génesis, la semana de creación. Santiago dice, si se puede creer en lo que Génesis dice. Pedro es otro escritor. Pedro, apóstol de Jesucristo. Primera de Pedro 3:20 dice. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Dónde está eso? Génesis. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿De qué está hablando él? Génesis, la creación y todo lo que está en los versículos 1 al 11. Pedro dice, sí, es verdad. Judas capítulo 11, o versículo 11 y 14, versículos 11 y 14, Judas 11 y 14, miren lo que dice acerca de su punto, de su creencia en cuanto a la creación. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, Génesis, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Enoc, Adán, ¿de dónde? Génesis, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Como vieron, les traje cada uno de los autores del Nuevo Testamento. Solamente un ejemplo. Ustedes pueden encontrar mucho más en el Nuevo Testamento que corroboran, que nos dicen, se puede confiar, tienes que confiar en lo que dice Génesis, especialmente en la creación. Y por eso la creación es el fundamento, es el pilar, es la base para que nosotros creamos todo lo que este libro maravilloso dice. Dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar sino quedarnos con fábulas y conjeturas y con ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de aceptar el error? Necesitamos conocer la verdadera historia del origen de nuestro planeta, la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. Sin la Biblia estaríamos confundidos por falsas teorías.
La mente estaría sometida a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de nuestra confianza. Querido amigo, quiero invitarte a que continúes estudiando la Biblia. Si tal vez esta serie te ha ayudado a entender que la palabra de Dios es confiable, que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios te puede liberar, te recomiendo que continúes estudiando la Biblia. Poco a poco aprenderemos más y más, tendremos más confianza de cómo interpretarla. Mientras tanto, tranquilo, continúa leyéndola. Dios tiene miles de formas donde nosotros solamente vemos una, para Él mostrarte lo que tú necesitas saber para tu salvación y sobre todo para que otros que están junto a ti, que están cerca de ti, puedan aprender más acerca de Dios. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios te ama y está dispuesto y ha hecho y te ha demostrado todo el amor que tiene por ti. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por ser tan amoroso y tan misericordioso. Gracias por permitir que este maravilloso libro llegue a nuestras manos el día de hoy y a las manos y a la mente de aquella persona que está escuchando en este momento. Agradecemos, Señor, por tu misericordia y te pedimos el perdón de nuestros pecados. Llénanos de tu Espíritu y permítenos seguir caminando en este mundo que pronto llegará a un fin. Mientras eso suceda, queremos ser fieles a ti, queremos conocerte más, queremos amarte más. Gracias por tu amor, gracias por Jesús, quien hace todo esto una realidad en nuestras vidas. Por favor, bendice a la persona que escucha este video, que ve este video, que tenga, Señor, la seguridad de que tú estás alcanzando su corazón, alcanzando su mente y sellándolo para tu reino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones.